esos momentos en que el presidente Alberto Fernández se movía por el mundo, intentando de alguna manera acortar distancias, seducir a los grandes líderes internacionales para conseguir apoyo para la renegociación de la deuda, había un gran interrogante, caía bien el presidente, pero quedaba un interrogante en los mercados que era cómo se iba a conformar el espacio político, cuánto iba a pesar la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuánto el matiz más moderado de Alberto Fernández. ¿Hay alguna respuesta sobre esto? Es decir, ¿el espacio ha quedado ya profundamente definido en el tono kirchnerista? No, yo no me animaría a decir eso. Me parece que todavía Fernández hace un poco el rol de equilibrista en esa coalición bastante heterogénea que es el Frente de Todos. El Frente de Todos, por cierto, es una coalición bastante heterogénea, pero tiene, yo creo que una de las facciones, el kirchnerismo, tiene algo que la diferencia del resto, ¿no? Si yo pensara en el Frente de Todos como una gran coalición donde están Alberto, Massa, los gobernadores y el kirchnerismo, que tampoco es un bloque tan homogéneo, pero digo, yo diría que el kirchnerismo tiene una ventaja sobre el resto de las facciones del Frente de Todos. Tiene un liderazgo claro, que es Cristina Kirchner, tiene territorio, o sea, uno puede decir que 2/3 de los votos que tuvo Fernández son el núcleo duro del kirchnerismo, ¿no? Y que uno lo puede ubicar geográficamente, está bien concentrado en el conurbano bonaerense, ¿no? Y yo creo que cuando llegó la hora de repartir los cargos en el gabinete, el kirchnerismo quedó con una ventaja clara a la hora de tener recursos y también de quedarse con posiciones que tenderían a facilitar la situación judicial de la vicepresidenta, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero decir con esto de que tiene recursos? Digo, ¿quién está en el PAMI? ¿Quién está en la ANSES? ¿Quién está a cargo de la AFI? ¿No? Las segundas líneas del Ministerio de Justicia. Entonces, yo diría que es un grupo más compacto y que me parece que tiene una agenda también, ¿no? A ver, pero en relación a esta idea de que algunos analistas políticos traducen como, bueno, el gobierno está loteado. Sí, el presidente Alberto Fernández ha sido inteligente y ha ejercido la astucia política para entregarle una fracción del Estado a los distintos grupos que integran el Frente de Todos. En lugar de un liderazgo que plantea una visión del mundo hegemónica y común, le ha dado distintos juegos, ¿no? Ahora, la novedad de las últimas semanas es que hay un avance por lo menos retórico de, por ejemplo, impuesto a bienes personales, un aumento en eso, gravar las grandes fortunas o, por ejemplo, intervención en las empresas y reciben la ayuda del Estado para trabajo y producción, con el apoyo o por lo menos un silencio estratégico o un apoyo en algunos casos a esos proyectos por parte del Poder Ejecutivo o de figuras claves como Máximo Kirchner. ¿Eso cambia un poco la modulación de cómo se percibe ese espacio? A ver, yo lo pensaría de esta manera. Me parece que tuvimos un hecho, vos mencionás lo de si hay plan o no hay plan. Yo creo que algún plan había, podríamos discutirlo después a eso. ¿Político o económico? Económico, no. Podemos discutir cuál era, digo, no tenemos evidencia de cuál era porque supuestamente se iba a presentar después de la renovación de la deuda, pero digo, en el medio apareció el coronavirus y digo, hizo medio como honor a esa frase de uno hace planes y Dios se ríe. Entonces, lo que sí yo veo es que evidentemente la pandemia ha generado algo que lo ha puesto a Alberto Fernández en el primer plano, gracias a la reacción rápida frente al coronavirus. Esto le ha hecho subir mucho la imagen, y esto se ve en las encuestas, y lo proyecta el liderazgo de Alberto, ¿no? Y va a venir la pospandemia con la cual va a haber que lidiar. Y entonces el kirchnerismo que no tiene eso, aprovecha, me parece que el presidente está urgido por lidiar con la cuarentena, la renovación de la deuda, para ir ocupando posiciones mientras, ¿no? Para administrar, para cuando llegue la pospandemia, Para ¿no? ganar tiempo. Ahora, ¿la cuarentena puede ser también casi un plan económico? En No, la medida en que guarda a la gente en sus casas, no salen a gastar, no se produce inflación. yo no diría que es un plan económico. Parece que No, al como un gobierno efecto lo agarró con la colateral, guardia ¿no? baja en materia económica a la cuarentena, digo, y le cambió el eje. Definitivamente, si había un plan, lo hizo Trizas porque cambió radicalmente la situación. Lo que se hace la cuarentena es que lo obliga al gobierno a tomar una serie de medidas de emergencia. Digo, el gobierno probablemente no quiere que la gente no consuma. Más bien, el mensaje era voy a aprender la economía y que la gente consuma, llenarle la heladera a la gente, ¿no? Digo, me acuerdo en las consignas de campaña del Frente de Pero Todos. eso se empezó a desinflar ya con las jubilaciones en diciembre, a fines de diciembre, ¿no? El modo en cómo se reestructuró ese marco jubilatorio. Yo creo que ahí había otra cosa, ¿no? Que era, por un lado,
darle aumento de las jubilaciones a sectores de más bajos recursos, ¿sí? Y castigar a los de jubilaciones más altas, ¿no? De alguna manera es como que había una economía política de decir, bueno, le saco a los votantes de Macri, digo, la suba de bienes personales iría en ese mismo sentido, y le doy a los míos, ¿no? Pero digo, no, yo no diría que la cuarentena es un plan económico. La cuarentena lo que obligó es a tomar una serie de medidas de emergencia, ¿sí? Para contrarrestar justamente Ahora, el efecto del coronavirus, ¿no? Una de las medidas de emergencia es la emisión y el descuido del déficit, que es un paradigma o un modo de concebir las cuestiones macroeconómicas bastante cercano al peronismo o al kirchnerismo. A ver, yo creo que cualquier gobierno habría hecho lo mismo en el sentido de salir al rescate de los sectores más vulnerables y el sector privado. El tema es cómo lo financiás a eso, ¿no? Entonces, digo, el paquete de asistencia de la Argentina no es tan alto si uno lo compara con lo de Perú. En Perú, digo, son 12 puntos del PBI entre fiscal y monetario. Chile 15 puntos, ¿no? Sí, una cosa así. Digo, pero ¿cuál es la diferencia? La Argentina tenía a fin del año pasado un ligero déficit primario, ¿sí? Y no tenía acceso al mercado. O sea, el problema no es salir a gastar, digamos, es justamente si los privados no gastan, las empresas no invierten, digo, y el Estado también se retrae, me parece que se agrava el tema del efecto recesivo que puede tener la cuarentena y el efecto que tiene la pandemia global sobre la economía argentina. Ahora, el problema es que como la Argentina no tiene de dónde manotear, digamos, no puede emitir deuda porque no tiene acceso al crédito. No tiene ahorros, ¿qué queda? Y bueno, hay que privilegiar un mal menor y por ahora ese mal menor es financiar esta asistencia con emisión. Vamos a retomar ese tema. Está ya con nosotros conectado el senador del Frente de Todos, Carlos Casini.